¿Qué tal, crocheteras? Bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. En este tutorial, la tercera y última parte de la princesita Ana, vamos a estar tejiendo lo que será la cabecita, el cabello y los detalles finales del vestuario para finalizarla por completo. Recuerden que en el próximo tutorial vamos a estar tejiendo a la hermana de Ana, que será Elsa. Así que sin más que decir, vamos a terminar esta princesita. Y ahora sí, continuemos tejiendo. Así que vamos a tejer la cabecita, la cual está unida al cuerpo directamente. Así que vamos a continuar tejiendo sobre la ronda número 31. La siguiente ronda será la número 32. Tejo mi primer punto bajo y este lo marco. Es muy importante marcar el primer punto de cada ronda porque así sabremos cuál es el comienzo y el final. Así que en esta ronda vamos a tejer solamente aumentos. Tejeremos 9 aumentos en total. Es decir que vamos a tejer un aumento al lado del otro. Y un aumento es 2 puntos bajos sobre un mismo punto. Así que voy a tejer mis aumentos y ya les muestro cómo quedaría. Aquí ya estoy finalizando mi último aumento y tengo un total de 18 puntos bajos. La cabecita la vamos a trabajar solamente en puntos bajos. Entonces pasamos con la siguiente ronda. La número 33. Retiro mi marcador y tejo mi primer punto. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, que sería este, y seguidamente tejemos un aumento de punto bajo. Sí, vamos a tejer esta misma secuencia hasta finalizar toda la ronda. Un punto bajo y seguidamente un aumento de punto bajo. Un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces en total, que es lo mismo decir hasta finalizar toda la ronda. Así que voy a tejer toda esta secuencia hasta el marcador y ya vuelvo. Aquí ya he finalizado y lo último que tejí fue un aumento. Finalizaremos con un total de 27 puntos bajos. Y continuamos con la siguiente ronda, la número 34. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente un aumento de punto bajo. De nuevo. 2 puntos bajos y un aumento de punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 9 veces, es decir, hasta finalizar toda la ronda, hasta llegar al marcador. Al finalizar tendremos un total de 36 puntos bajos. Como verán, aquí ya he finalizado. Y así es como se vería. Continuamos con la siguiente ronda y la última de aumentos. Retiro el marcador, tejo el primer punto y marco el punto. En esta ronda, la número 35, vamos a tejer la secuencia de
4 puntos bajos y seguidamente tejemos un aumento de punto bajo. Una vez más, 4 puntos bajos y un aumento de punto bajo. Entonces, esta secuencia la vamos a repetir solamente 6 veces, es decir, que no será hasta finalizar la ronda. ¿Por qué? Porque nos van a sobrar 6 puntos aquí justamente al finalizar la secuencia, al repetir esta secuencia 6 veces. Como aquí ya he finalizado 6 veces la misma secuencia y me sobraron 6 puntos. En estos 6 puntos vamos a tejer 6 puntos bajos, un punto bajo sobre cada punto. Y al finalizar toda la ronda tendremos un total de 42 puntos bajos. Pasamos entonces con la siguiente ronda. Tejo mi primer punto y lo marco. Ahora, de la ronda número 36 a la ronda número 44, vamos a tejer 42 puntos bajos sobre cada ronda. Es decir, que vamos a tejer puntos normales sin aumentar en ningún momento. Tejeremos en total 9 rondas de 42 puntos bajos. Esto hará el largo de la cabecita. Así que voy a tejer todas estas rondas y ya vuelvo para mostrarles. Como verán, aquí ya he finalizado y así es como se vería la cabecita. Y ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a colocar los ojitos, los cuales van a estar posicionados entre la ronda número 40 y número 41. ¿Cómo hacemos para contarlas? Bueno, nos ubicamos en la ronda número 36, que fue la que marcamos para tejer las 9 rondas. Entonces nos ubicamos en esta ronda y contamos hacia arriba: 36, 37, 38, 39, 40. Entre la 40 y 41. Y la separación entre ellos será de 7 puntos bajos. Entonces vamos a marcar con 2 alfileres el lugar donde los vamos a colocar y luego vamos a colocarlos. En mi caso serán ojos de seguridad, así que voy a abrir un agujero con ayuda de mi aguja de crochet de esta manera y así voy a colocar los ojitos. Listo, y ahora voy a colocar las trabas de seguridad. Para las que están utilizando ojos de seguridad, es recomendable quemar estas dos puntitas con algún encendedor para evitar que los ojitos se salgan con el tiempo. Y bueno, una vez colocados, ahora sí podemos continuar tejiendo. A partir de ahora comenzaremos a disminuir. Así que en la siguiente ronda, la número 45, vamos a tejer la secuencia de: tejo mi primer punto bajo y lo marco. Tejemos 5 puntos bajos, contando este como el primero.
y seguidamente una disminución de punto bajo. Y esta será la secuencia que haremos en esta ronda: 5 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetirlo 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Como aquí, que ya he finalizado y el último punto ha sido una disminución. En total tendremos 36 puntos bajos. Así que ahora pasamos con la siguiente ronda. La número 46. Tejo mi primer punto y lo marco. En esta ronda tejeremos la secuencia de 4 puntos bajos y seguidamente una disminución de punto bajo. De nuevo 4 puntos bajos y una disminución de punto bajo. Esta secuencia igualmente la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 30 puntos bajos. Así que voy a tejer mi secuencia y ya vuelvo. Y aquí ya he finalizado. Así es como se vería. Continuamos con la siguiente ronda, la número 47. Tejemos el primer punto y lo marcamos. En esta ronda tejeremos la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia, igualmente que las demás, la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda, con un total de 24 puntos bajos, como aquí. Así, poco a poco la cabecita se va a ir cerrando cada vez más. Continuamos con la siguiente ronda, la número 48. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y seguidamente una disminución. Secuencia que vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Aquí ya he finalizado la ronda número 48 con un total de 18 puntos bajos. Y ahora, antes de continuar tejiendo, vamos a rellenar la cabecita con algodón siliconado. Rellenaremos la parte inferior, media y superior. Yo me voy a estar ayudando con la tijera. Y aquí ya he finalizado. Así es como quedaría. Intenten no colocar mucho relleno para que los puntos no se separen y el tamaño de la cabecita no aumente más de lo normal. Y ahora sí podemos continuar tejiendo las últimas rondas. La siguiente será la ronda número 49. En esta ronda tejeremos la secuencia de un punto bajo y seguidamente una disminución. Un punto bajo y seguidamente una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir igualmente 6 veces, es decir, hasta llegar al marcador. Y aquí ya he finalizado y tengo un total de 12 puntos bajos. Continúo con la siguiente ronda y la última, la número 50.
En esta ronda tejeremos 6 disminuciones, es decir que vamos a tejer solamente disminuciones, una al lado de la otra. Tejeremos 6 en total y al finalizar tendremos un total de 6 puntos bajos. Luego de tejer la última disminución, tejemos un punto deslizado y ya podemos cortar la hebra de hilo. Escondemos el sobrante de hebra con ayuda de la aguja de crochet. Y ahora sí estaría finalizada la cabecita de nuestra princesita. Ahora realizaremos los detalles del rostro. Vamos a tomar la aguja lanera con color blanco y vamos a bordar un contorno alrededor de los dos ojitos, de esta manera. Este contorno va a rodear los laterales del ojo. Lo haremos en los dos. Así es como nos quedaría. Y al finalizar podemos cortar la hebra de hilo. Ahora pasamos a bordar las pestañas. Utilizaremos color negro. Igualmente vamos a utilizar la aguja lanera y vamos a bordarlas sobre el ojo. Esta será la manera en que yo las haré. Por último, haré una especie de cilios al costado de la pestaña. Y esta misma hebra de hilo la voy a sacar al otro lado del ojo para realizar exactamente lo mismo. Este será entonces el modelo de la pestaña. Ahora haremos las dos. Y aquí ya he realizado las dos, así es como quedaría. Ahora vamos a bordar la nariz. Vamos a utilizar color piel y la nariz estará ubicada una ronda por debajo de los ojos. El ancho de la nariz serán 2 o 3 puntos. Entonces voy a bordarla de esta manera. Al finalizar, cortamos toda hebra de hilo y escondemos cualquier sobrante que haya quedado. Así es como me ha quedado la naricita. Por último, nos faltan hacer las cejas, así que las vamos a realizar en color negro o también del mismo color del cabello.
La ubicación de las cejas serán 3 rondas sobre el ojo y el ancho de ellas será de 3 puntos bajos. Vamos a darle el toque lindo al rostro colocando rubor. Para esto podemos utilizar rubor de nuestro maquillaje o también tiza. De cualquier forma quedaría muy lindo. Y ahora sí estaría finalizado el rostro. Ahora pasemos a tejer la capa. Vamos a utilizar el color vino. Y como verán, aquí ya he tejido la primera fila de cadenas, que han sido 22 cadenas en total. Así que, luego de tejer las 22 cadenas, continuamos con la ronda número 1, donde vamos a tejer únicamente en medio punto alto. Así que vamos a ir tejiendo un medio punto alto en cada una de las cadenas. Les comento que la capa estará tejida únicamente en medio punto alto. Así que voy a tejer medios puntos altos hasta finalizar toda la fila, con un total de 20 medios puntos altos. Una vez finalizados, pasamos con la siguiente ronda. Tejemos 2 cadenas y giramos el tejido. En esta ronda, la número 2, vamos a iniciar tejiendo un aumento de medio punto alto en el primer punto. Tejeremos 2 medios puntos altos en el mismo punto. Y seguidamente vamos a tejer 18 medios puntos altos, uno al lado del otro. Al finalizar los 18 medios puntos nos va a sobrar un puntito donde tejeremos un aumento de medio punto alto. Es decir, 2 medios puntos en el mismo punto. Y con esto finalizaríamos la ronda con un total de 22 medios puntos altos. Pasamos con la siguiente ronda, la número 3 y la última de aumentos. Igualmente, vamos a tejer un aumento de medio punto alto en el primer punto y seguidamente 20 medios puntos altos, uno sobre cada punto y uno al lado del otro. Por aquí ya tejí los 20 medios puntos y me sobró uno donde vamos a tejer un aumento de medio punto alto. Con esto finalizaríamos la ronda con un total de 24 medios puntos. Y así es como se vería. Ahora vamos a pasar con la siguiente ronda, tejemos 2 cadenas y giramos el tejido. De la ronda número 4, que será esta, hasta la número 15, vamos a tejer en cada una de las rondas 24 medios puntos altos. Es decir, que tejeremos en total 12 rondas de 24 medios puntos altos. No se olviden de realizar 2 cadenas al finalizar cada ronda y girar el tejido para comenzar la siguiente. Así que yo voy a realizar este paso aparte y ya les muestro cómo sería el resultado final. Como verán, aquí ya realicé todas las rondas, llegué hasta la número 15 y así es como quedaría la capa, finalizada por completo. Por último, cortamos la hebra de hilo y vamos a agregar una hebra aparte de aproximadamente 15 o 20 centímetros, la cual la vamos a pasar por el primer medio punto alto de la primera ronda y
y la vamos a sacar del otro lado. La sacaremos en el último punto de la ronda número 1. Justo así. Esta hebra será para poder amarrarla al cuello de la princesita. Ahora voy a buscar la princesita y se la voy a colocar para que ustedes vean cómo es la colocación. Pasamos esta hebra por la cabecita, llegamos al cuello y atamos los dos extremos realizando un lacito. Obviamente que este paso ustedes lo van a realizar una vez que ya coloquen el vestido. Ahí sí podrán colocar la capa. Y bueno, este sería el hermoso resultado. Y en el tutorial no mostré cómo colocar el vestido, pero es bastante simple. Vamos a colocarlo de abajo hacia arriba y en la parte de atrás va a quedar una abertura que vamos a coser con la ayuda de la aguja lanera. Así que ustedes deberán realizar ese paso y luego de que coloquen el vestido vamos a colocar las botitas. Primero, antes de colocarlas, vamos a intentar estirar los puntos con la yema de los dedos, de esta manera, ya que ellos quedan bastante apretados. Así que vamos a ir moldeando para que se agranden un poco, se separen un poco y luego sí colocamos el zapatito . Y así de hermoso es como quedarían. Estas botitas o zapatitos son totalmente desmontables, al igual que el resto del vestuario de la princesita. Y eso sería todo con el vestuario. Ya estaría finalizado por completo. Ahora pasamos a tejer el cabello. Vamos a utilizar el color castaño claro y el color blanco. Así que vamos a iniciar tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Al finalizarlo lo cerramos y vamos a comenzar la ronda número 2. En esta ronda, la número 2, vamos a realizar un total de 6 aumentos de punto bajo. Vamos a realizar un aumento al lado del otro.
es decir, 2 puntos bajos en un mismo punto, hasta finalizar toda la ronda. Finalizaremos con un total de 12 puntos bajos. Continuamos la siguiente ronda, la número 3. En esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y un aumento de punto bajo. Es decir, que tejeremos un punto bajo y seguidamente en el siguiente punto un aumento de punto bajo. Esta misma secuencia la vamos a repetir un total de 6 veces en toda la ronda. Es decir, que lo haremos hasta finalizar la ronda. Un punto bajo y un aumento de punto bajo. Al finalizar la secuencia tendremos un total de 18 puntos bajos. Y estos serán la base para poder tejer los mechones. A partir de ahora tejeremos los mechones. Por acá abajo les voy a dejar la abreviación del patrón. Entonces cada mechón estará tejido en un mismo punto, para que así al finalizar tengamos un total de 18 mechones. Y recuerden que uno de los mechones será en color blanco, así que preparen el color blanco para hacer el cambio de color más adelante. 17 mechones serán en color castaño y uno será en color blanco. Así que vamos a tejer el primer mechón. Vamos a tejerlo en el siguiente punto. Tejemos un punto bajo inicialmente. Y seguidamente vamos a levantar 8 cadenas. Estos primeros 6 mechones serán todos del mismo tamaño, los cuales van a formar parte del flequillo de nuestra princesita. Así que ahora vamos a tejer sobre las cadenas, tejeremos en medio punto alto. Vamos a tejer el primer medio punto alto en la segunda cadena. Tejeremos en total 6 medios puntos altos, uno sobre cada punto, hasta llegar al final de las cadenas. Todos los mechones estarán tejidos en medio punto alto. Una vez finalizados los 6 medios puntos altos, ahora vamos a realizar un punto deslizado en el mismo punto bajo que tejimos al principio. Esto hará que cada mechón quede tejido en un mismo punto. Muy importante, para obtener, como les dije, 18 mechones al final. Y el siguiente mechón lo tejemos en el siguiente punto, tejemos un punto bajo y levantamos 8 cadenas. Seguidamente tejemos 6 medios puntos altos y por último un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos al principio antes de levantar las cadenas. Así que vamos a tejer la misma secuencia hasta el mechón número 6. Y como verán, aquí ya he tejido los 6 mechones, todos del mismo tamaño y realizados de la misma manera. Ya el flequillo estaría listo por aquí. Ahora pasamos a tejer los mechones más largos, los que conformarán la parte posterior del cabello. Así que pasamos con el siguiente punto, tejemos un punto bajo y ahora vamos a levantar 32 cadenas. Una vez finalizadas, se verían así y ahora vamos a tejer sobre las cadenas. Tejemos el primer medio punto alto en la tercera cadena a partir de la aguja.
y vamos a tejer un total de 30 medios puntos altos, uno sobre cada cadena, hasta llegar al final de ellas. Y por aquí ya estoy finalizando los 30 medios puntos. Así es como se vería este mechón. Por último, realizamos el último paso y el más importante, que será tejer el punto deslizado en el punto bajo que tejimos al comienzo. Pasamos a tejer el siguiente mechón, que será de la misma manera. Tejemos un punto bajo, seguidamente levantamos 32 cadenas y luego nos regresamos tejiendo 30 medios puntos altos para finalizar realizando un punto deslizado en el punto bajo que tejimos al principio. Así que vamos a tejer esta misma secuencia hasta el mechón número 16, ¿sí? Vamos a realizar lo mismo hasta el mechón número 16, donde allí vamos a cambiar de color para blanco para tejer el mechón blanco. Como verán, aquí ya he realizado los mechones hasta el número 16. Justo aquí llegué. Y ahora vamos a tejer el mechón blanco, que lo vamos a realizar de la misma manera, solo que será en color blanco. Así que les voy a mostrar cómo hacer el cambio de color. Vamos a tomar el color blanco o crema, realizamos un nudo deslizado para obtener una cadena y esta agregarla al tejido. Ahora, antes de realizar el punto deslizado, retiramos la última parte . Pasamos la aguja por el primer punto bajo, pasamos el color y directamente hacemos el punto deslizado. Aquí finalizaríamos este mechón, que sería el número 16. Ahora, en el siguiente punto vamos a tejer el número 17. Entonces realizamos el punto bajo y ahora tejemos las 32 cadenas. Así de simple. Vamos a realizar el mismo proceso. Luego de las 32 cadenas tejemos los 30 medios puntos altos, cada uno sobre las cadenas. Por aquí ya tejí los 30 medios puntos y así es como se vería el mechoncito. Y ahora, antes de realizar el punto deslizado, vamos a hacer el cambio de color para castaño. Así que ya podemos cortar esta hebra de color blanco. Pasamos la aguja por el punto bajo que tejimos al principio. Y ahora vamos a tomar el color castaño directamente y realizamos el punto deslizado. Así ya estaría finalizado este mechón y pasamos a tejer el siguiente, que sería el número 18 y el último, realizando un punto bajo en el siguiente punto y luego las 32 cadenas. El mismo procedimiento. Como verán, aquí ya estoy finalizando los 30 medios puntos altos. Y por último realizo el punto deslizado
Para finalizar, cortamos la hebra de hilo. Este sobrante lo escondemos entre los puntos y con esto ya estaría finalizado el cabellito. Así de hermoso es como quedaría. Ahora vamos a pasar a posicionarlo sobre la cabecita. Vamos a utilizar alfileres para ello y vamos a posicionar cada uno de los mechones. Primero colocamos un alfiler en la primera ronda del cabello y en la última de la cabecita. Vamos a posicionar primeramente el flequillo. Tomamos los dos últimos mechones del flequillo y los vamos a posicionar por detrás de las pestañas. Y luego los siguientes los posicionaremos de esta manera. 4 de un lado y 2 del otro lado. Ahora vamos a colocar los de la parte posterior. Colocamos el alfiler. Y vamos a ir posicionando cada mechón uno al lado del otro hasta rellenar todo el espacio. Aquí ya llegué hasta el último mechón. Y así de hermoso es como quedaría el cabello posicionado. Ustedes deberán posicionarlo de la misma manera. Ahora pasamos a realizar las trenzas del cabello. Este paso lo pueden realizar luego de coser el cabello sobre la cabecita o en este momento también se puede. Así que vamos a dividir el cabello en dos. Separamos 6 mechones de un lado y 6 mechones del otro lado. Y vamos a realizar una trenza tradicional en cada uno de los lados. Como verán, aquí ya las he realizado y en la puntita las amarré con 2 pedacitos de hebra del mismo color castaño del cabello. Así de hermosas es como quedarían. Y ahora vamos a realizar el último paso, que será coser cada mechón sobre la cabecita. En mi caso voy a utilizar la aguja lanera para realizar este paso, pero ustedes pueden utilizar pegamento o cola para algodón o para lentejuelas. Y con eso el trabajo se le facilitaría aún más. Pero para las que van a utilizar la aguja lanera, solamente deberán tomar un punto de la cabecita y pasarlo por el punto del mechón. Tomamos un punto de la cabecita y lo pasan por el mechón, y así sucesivamente con todos los mechones. Vamos a ir dando puntadas en cada uno de ellos. Lo haremos en la parte inferior de la cabecita. Vamos a dar puntadas en toda la parte inferior, justo donde colocamos los alfileres. También pueden dar unas cuantas en la parte superior. Y lo mismo haremos con los mechones del flequillo. Así que yo voy a realizar este paso aparte y ya vuelvo para mostrarles el resultado final. Y como verán, aquí ya he cosido cada uno de los mechones a la cabecita y así es como quedaría nuestra princesita
finalizada por completo. Hasta aquí llegaría este hermoso tutorial. Recuerden que en el próximo tutorial vamos a tejer a la hermana de Anna, que será Elsa. Así que no se lo pierdan, y si les gustó este video por favor denle un like y suscríbanse al canal, ya que con eso me ayudarán muchísimo con mi trabajo. Así que nos estaremos viendo en los próximos tutoriales.